Noticentro 1, CMI. Con largas filas y aglomeración, adultos mayores de 80 años se vacunan en Bogotá. Alcaldesa Claudia López le pide al ministro de Salud que vacunación sea coordinada por los municipios. 6.000 vacunas en riesgo porque perdieron cadena de frío. Pareja de adultos mayores lleva 57 años casados y después de un año de encierro salieron a vacunarse. Barranquilla empieza vacunación de adultos mayores con dosis de Sinovac. 2 mujeres de 109 y 107 años, las primeras en recibir vacunas en Santander. Asesinan a bicitaxista en el sur de Bogotá en medio de un atraco. Con 100 policías, refuerzan seguridad en Soledad Atlántico por racha de violencia. Triste historia de la perrita París. Murió en viaje intermunicipal entre Medellín y Cali. Levantan paro camionero en Cartagena. No pagarán peaje por 2 meses. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Con largas filas y algunas aglomeraciones avanza la vacunación en adultos mayores de 80 años. En varios centros de salud de la capital se han registrado estos casos, a pesar de que este proceso es con cita previa. Ante esta situación, la alcaldesa Claudia López le solicitó al ministro de Salud que le permita a los municipios la coordinación de la vacunación. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Qué más dice el distrito? Luisa y televidentes, buenos días. Precisamente la saludo desde uno de esos puntos en donde se registraron largas filas. Esta dirección es exactamente la carrera 14, número 52. Pero para hablar sobre el distrito, estoy con el secretario de Salud, quien acaba de darnos detalles sobre lo que ha pasado en estas jornadas de vacunación. Secretario, ¿qué pasó precisamente en este punto con la vacunación a mayores de 80 años? Ayer se vacunó aquí, este es un punto de Nueva EPS, de su red de servicios. Ayer se vacunó aquí por agendamiento 80 personas, 81, mayores todos de 80 años como correspondía. Y para el día de hoy ellos citaron nuevamente, agendaron personas mayores. Les pareció una buena idea mandar un mensaje de texto a los diferentes celulares de las personas mayores con los que contaban, diciéndoles esté atento, esté atenta, en próximos días le vamos a agendar. Las personas, algunas, interpretaron eso como que debieran venir a esta IPS y eso fue lo que pasó. A las 7 de la mañana llegaron las personas que tenían agendamiento a primera hora, llegaron algunas que tenían agendamiento un poco más tarde pero que prefirieron madrugar, pero llegaron otras que no tenían agenda. Entonces, claro, se generó una congestión, un momento que no debió haber pasado, menos con las personas mayores, pero aprendimos. Rápidamente se dieron las instrucciones necesarias, se entraron las personas, se reprogramaron las citas y vamos a mandar más vacuna en el día de hoy a este punto. O sea, lo pudimos solucionar, pero aprendimos y aprendimos de un error de buena fe. A la IPS le pareció una buena idea el mensaje de texto, fue malinterpretado, no lo volvemos a hacer. El mensaje que hoy les decimos es, no dejemos empañar por una anécdota el proceso como se está llevando. Estamos vacunando personas mayores. Por favor, acudan cuando le den su cita, no antes ni después. Al día, sitio y hora en que se le especifique el tema de la agenda de la vacuna. En este momento, por supuesto, la situación está superada. Claro que sí, secretario. El ministro hizo también un llamado para prevenir este tipo de aglomeraciones y la alcaldesa a través de Twitter le respondió que le autorizara a abrir otros escenarios de vacunación. ¿Qué decir sobre eso? Es una propuesta que le hemos hecho al gobierno central desde el primer momento. Tal vez en este instante el tema del agendamiento funcione más o menos bien. Y creo que tenemos que pulir cosas, pero ahí vamos. Con las personas mayores de 80, el agendamiento puede ser una buena idea. Pero en este momento estamos en Chapinero. ¿Será que alguna persona vino desde Bosa, desde Ciudad Bolívar o desde Kennedy a vacunarse acá? Porque esta era su red de servicios. Tal vez hubiera sido bueno vacunarle allá. Eso se conoce como vacunación sin barreras. No sería la primera vez. Que aquí vacunen a los de Chapinero, sean de Nueva EPS o sean de otras EPS. Simplemente es un sistema de información que lo permita y que allá en el sur o en el norte o donde corresponda hagamos lo propio. Eso se puede hacer con la rectoría de la Secretaría Distrital y es la metodología que creemos, incluso pensamos que el Ministerio puede tener la misma idea, pero todavía el marco normativo no lo permite. Aprovechemos, secretario, para entregarle un balance a la ciudadanía de esta jornada de vacunación. ¿Cuáles son los números que tienen ustedes? Muy bien, yo les quiero recordar que estamos vacunando en 3 frentes. El primero es Pfizer. La vacuna de Pfizer se le está poniendo a personas de primera línea,
de Salud. Y es la misma vacuna que empezamos a poner la semana pasada. En clínicas y hospitales hoy hemos puesto una cantidad de vacuna que para la jornada de esta semana eran 15.646 dosis y a esta hora llevamos 9.449. Vamos muy bien. Probablemente terminemos entre hoy y mañana en esas clínicas y hospitales que están vacunando personal de primera línea. Pero por otro lado tenemos Sinovac que se le estamos poniendo a los pacientes mayores de 80. El primer grupo en hogares geriátricos, en centros de bienestar del anciano, hemos logrado vacunar a esta hora 1.194. Y lo otro es a través del proceso de agendamiento, que es el que estamos desarrollando en estos puntos. Secretario, ha dicho el Gobierno Nacional que en los próximos días llegarían cerca de 2 millones de vacunas de la farmacéutica Sinovac a Colombia. ¿Cuánto espera recibir Bogotá y cuál sería la logística para la aplicación de este fármaco? El 25%. En esto hay un punto muy interesante. Todos estamos con la ilusión de que nos llegue más y más vacuna. Necesitaríamos, el señor ministro, la certeza, hasta donde usted la tenga, de qué día van a llegar. Hacer este proceso de agendamiento de un día para otro es muy difícil. Decirle a una persona mayor un jueves que tiene cita para el viernes es muy difícil. Si nosotros tenemos la certeza ya de que nos van a entregar el 25% de ese lote de más de 2 millones que llegan, nosotros nos ponemos ya a hacer el agendamiento para la semana entrante. Nuevamente, las personas mayores no tienen problema en acudir a una cita dentro de 5 días, pero citarlos de un día para otro no es muy fácil. Gracias, secretario, por esas aclaraciones. También estuvimos hablando con varios funcionarios de otras IPS en donde se registraron estas aglomeraciones. Escuchemos lo que dijeron. El agendamiento de su cita para la vacunación se hará vía telefónica. Las entidades de salud se comunicarán con ustedes y les asignarán una fecha y hora específica para su proceso de vacunación. Es muy importante señalarles que se debe venir acompañado de una sola persona para evitar las aglomeraciones y cumplir con las normas de bioseguridad que están establecidas para los puntos de vacunación. Y en medio de esta jornada de vacunación para adultos mayores de 80 años, por supuesto, encontramos una historia de amor maravillosa. Llevan 57 años de casados y luego de un año de estar encerrados en sus apartamentos, por fin fueron inmunizados esta pareja de esposos. Ya hoy tenemos la primera vacuna gracias a todos los de la salud que nos ayuda a cuidar. Y pues eso hay que llevándola ahí y cuidándonos y ayudando que los hijos se cuiden, los nietos, mis nietos, que nos ayudemos. Y a los demás también, pues si uno se cuida, ayuda uno a los demás. No duele ni nada, normal. Y esperando que ya pregunté que por ahí entre 28 días de la otra vacuna. Nos sentimos súper bien. Eso es una bendición de Diosito. Porque ya uno ya vive más como más tranquilo. Luisa, la ampliación de esta noticia la tendremos a eso del mediodía. Por eso me despido. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en Barranquilla también inició el proceso de vacunación en adultos mayores de 80 años. Jorge Castro nos tiene el reporte. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Comenzó en Barranquilla y también en los municipios del departamento del Atlántico. Según se ha establecido por parte de la Alcaldía de Barranquilla, son más de 40.000 los adultos mayores de 80 años los que se van a vacunar en primera instancia. Igualmente, los municipios serán más de 23.000. Esta jornada de vacunación de adultos mayores inició con 2.831 vacunas que llegaron a la capital del Atlántico y 1.667 para los municipios de departamento. En ambos casos son vacunas de Sinovac e igualmente se ha hecho una distribución a los hogares geriátricos. Posteriormente irán hasta los municipios y las diferentes cabeceras de los corregimientos de acuerdo con el cronograma que se ha establecido por parte de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla. Esta meta se podrá lograr solamente hacia mitad de año cuando llegue el grueso de las vacunas que se destinen
para la población mayor y también mayores de 60 años en el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y en un asilo de Bucaramanga se dará inicio a la vacunación de los adultos mayores en Santander. 2 mujeres que superan los 100 años son las elegidas para iniciar esta jornada. Ana Mercedes Ariza está en el lugar con los detalles. Ana, muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues como usted lo señala, es un día emocionante y positivo para Santander porque comienza la vacunación para nuestros adultos mayores. Y son 2 personas emblemáticas, 2 mujeres de 106 y 109 años, las primeras que recibirán estas dosis y quienes hoy, por fortuna, una de ellas me acompaña a mi derecha, mi tocaya Ana de Dios, y a mi izquierda se encuentra la madre de este asilo, la persona que lidera que estas ayudas y que toda esta beneficio para los adultos mayores se dé. Iniciamos hablando con la hermana María Virginia Cortés. Hermana, muy buenos días, bienvenida a Noticias, el noticiero CMI. Quisiera preguntarle cuántas personas de adultos mayores se van a vacunar en este asilo. Bueno, contamos con que se vacunen las 170 que tenemos en este momento, pero por ahora pues parece que primeramente van las 2 abuelitas, según nos han dicho, las 2 abuelitas que pasan de 100 años, luego las de 80 y suponemos que de ahí en adelante seguirán las otras abuelitas, seguirán las religiosas que lideran y seguirán también los empleados que trabajan todos los días con nuestras abuelitas. Muchos años de ellas, ¿cuánto llevan viviendo en el asilo? Bueno, pues las 2 que están ya programadas para la vacuna, una tiene 32 años y la otra es 17. ¿Y saben qué es el COVID? ¿Les han explicado o no? No, yo creo que no, porque ellas sencillamente saben que es una gripe, pero no más. Bueno, vamos a hablar, si nos lo permite, vamos a ver si me entiende. Tocaya, doña Anita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Hoy la van a vacunar? ¿Sabe? ¿Ah? Sí. ¿Cuántos años tiene, doña Ana? Yo digo que tengo 106 años. ¿Y cómo está la salud? Regular. ¿Sí? ¿Está malita? Rodilla, esto me duele para caminar. ¿Le duele para caminar? Sí, señor. ¿Le han dicho del COVID? ¿Sabe qué es el COVID? No, yo no sé de eso. ¿No sabe de eso? No. ¿Y qué piensa de las vacunas? ¿Le gustan o no le gustan? Sí, porque para que no le dé uno males en el cuerpo. ¿Qué le dice a la gente? ¿Que se vacune? Sí, es buena la vacuna, sí. Bueno, muchísimas gracias. Pues este es el testimonio de esta amiga adulta mayor de 106 años que hoy recibe la vacuna COVID y con eso pues se da paso a la jornada de vacunación para todos los adultos mayores en este departamento. Ampliación de esta noticia y más detalles de la misma en nuestra próxima emisión. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz mañana para todos. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque se disparó el desempleo con respecto a diciembre. Juan Armando Rojas, buenos días. ¿Cuál es la cifra del DANE? Luisa, muy buenos días. La cifra es 17,3% el desempleo en el mes de enero. Es una cifra muy preocupante y que representa un aumento no solamente con respecto al mes de diciembre, sino también con respecto al mes de enero. Las cifras indican que en Colombia hay más de 4.167.000 personas que no tienen trabajo. La mayoría de ellas, ahí estamos viendo en pantalla justamente las cifras de desempleo, cómo pasó de 17,3% en el mes de enero con respecto a una cifra que había sido de 13%. Adicionalmente, Luis, hay que decir que hay más de 4.1 millones de desempleados. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, ha planteado cuáles son las personas que más se han afectado por el desempleo. Una señal muy importante a tener en cuenta a la hora de diseñar programas de formación para el trabajo o programas de nuevas líneas de empleabilidad, porque estamos encontrando que esas personas que fueron expulsadas por la pandemia del mercado laboral son personas que tenían mucho tiempo trabajando, la mayoría de ellos más de 5 años, pero que tenían un bajo nivel de formación educativa. Hay que decir finalmente que Bogotá es una de las ciudades más afectadas con una tasa de desocupación de 21,6% y aproximadamente 1 millón de personas sin trabajo en la capital del país. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI.
Juan Armando, muchas gracias. En otras noticias, en el sur de Bogotá asesinan a un bicitaxista en medio de un atraco. Un supuesto usuario planeó el ataque y la víctima finalmente murió en un centro médico ante la grave agresión con arma de fuego. Estilo Vengas, ¿quién es la víctima? Muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Los saludo a esta hora desde la localidad de Bosa y fue en este sector donde fue asesinado un humilde bicitaxista. Se trata de José Moisés, de tan solo 33 años de edad. En un video de cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que José Moisés se desplazaba en su vehículo con un supuesto usuario. Este sujeto, al llegar supuestamente a su punto final, se baja y llega otro sujeto en una bicicleta. Le roban sus pertenencias y don Moisés intenta defenderse con un elemento que transportaba en su mismo bicitaxi, pero pues le disparan al pecho. Luego de ser atendido médicamente en un centro médico cerca aquí de esta localidad, pues falleció. Y para hablar de este hecho nos acompaña la señora Diana, allegada de José Moisés. Bienvenida a CMI, cuéntenos detalles de esto que sucedió en esta localidad. Sí señor, pues resulta de que José Moisés salió todas las mañanas, como siempre, en su bicitaxi. Salió y recogió un pasajero. Él se hizo pasar como pasajero y lo llevó a un sitio solitario. Ahí lo hizo llegar, llegó su cómplice en una bicicleta y resulta de que sacó un arma de fuego y le disparó. ¿Qué pasó después de ese disparo? ¿Él cómo hizo para ser auxiliado? Después de que el sujeto le disparó, José Moisés herido quedó pidiendo auxilio. Salieron los vecinos, lo acudieron, llamaron a la policía, lo llevaron al centro de Bosa, en el CAMI de Bosa, y ahí lamentablemente perdió la vida. Muchas gracias. Y es que consultamos con las autoridades y hasta el momento no se ha capturado a estos dos sujetos. También se habla de que serían responsables de múltiples delitos en esta localidad, no solo contra los bicitaxistas, sino también en algunos comercios. Y es que las cifras de la policía demuestran que en lo corrido de este año han sido asesinadas 1.614 personas en todo el país. Cerca del 58% de esta cifra ha sido por intolerancia y cerca del 15% de las muertes se han presentado en este tipo de atracos. Y siendo las 11:17 de la mañana, hablamos de otra importante noticia, porque la Policía de Tránsito y Transporte está en alerta, pues en solo 24 horas se han incautado más de 7 toneladas de marihuana. Se incautó la mayor parte en vías del Valle del Cauca. Se inmoviliza un vehículo de transporte de carga tipo tractocamión que transportaba un contenedor, en el cual ocultaban en la carga, simulando ser comestibles, la cantidad de 4.500 kilos de marihuana, estupefacientes avalados por más de 180.000 millones de pesos. En este procedimiento se captura a una persona, se inmoviliza el vehículo y se pone a disposición de la autoridad competente por el tráfico y porte de estupefacientes. El desarrollo de estas dos informaciones a las 12 del mediodía. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. La historia de la Bulldog París, una perrita que murió en un viaje intermunicipal. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Atroz crimen en el municipio de Peque, Antioquia. Una mujer con 9 meses de embarazo murió luego de quedar en medio de un enfrentamiento de grupos armados. Yusi Chaparro, muy buenos días. ¿Quién era la mujer? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Se trata de Elizabeth Orrego, de 29 años, quien además, según informan las autoridades, tenía 9 meses de gestación. No solamente murió por esta bala perdida en este enfrentamiento que quedó esta mujer, sino también su bebé. Los médicos no pudieron salvarle la vida. Se dice oficialmente por parte de las autoridades de este municipio que sería un enfrentamiento armado entre disidencias de las FARC y también las denominadas AGC, y que además ha desencadenado algunos desplazamientos campesinos en varias veredas, que por el momento son 30 las familias que han salido desde sus parcelas por temor
a estas confrontaciones armadas, estas balaceras y también las intimidaciones por parte de estos grupos criminales que hacen presencia en la zona. Y en otras noticias de Antioquia a las 11:24, que justamente tiene que ver con estas retaliaciones y disputas entre grupos armados, también en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, se presentó un ataque armado que dejó un campesino muerto y otro herido, según defensores de derechos humanos, entre estas disputas entre el Clan del Golfo y las denominadas AGC. En minutos tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Yusi, muchas gracias. Y una dolorosa muerte de una mascota se conoció en Cali durante un traslado en camión desde Medellín. Sebastián, muy buenos días. Usted nos tiene los detalles. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, y es bastante dolorosa la muerte de Paris, así se llamaba esta perra bulldog francés que era trasladada desde Medellín a Cali. Sus dueños contrataron una empresa especializada, ellos confiaban en esta entidad, Aerocafeteros, para su respectivo traslado. Ella no solamente llegó con 4 horas de retraso desde la ciudad de Medellín a Cali, sino que venía, según ellos, sin ventilación. Los veterinarios le dijeron que había muerto por un golpe de calor. Cuando ellos fueron a recogerla, la mascota estaba completamente agonizando. Intentaron reanimarla, pero los esfuerzos fueron insuficientes. Defensores de los animales le han hecho un llamado a las respectivas autoridades para que supervisen todos los controles que tienen esas empresas que se encargan de transportar a los animalitos en distintas partes del país. Noticentro 1 se comunicó con la empresa Aerocafeteros, pero dicen que están investigando para emitir un respectivo comunicado sobre la muerte de esta mascota. Y en otras noticias, en el sur de Cali fue capturado alias Luisito o Coco, un temido criminal del puerto de Buenaventura. Según el Departamento de Policía Valle, este hombre de 50 años llevaba 30 años en la criminalidad. Había formado parte, por ejemplo, del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2014, también del grupo delincuencial La Empresa, y ahora formaba parte de la subdivisión de la banda delincuencial de la local que delinque en Buenaventura, conocido como los Shotas. Este hombre, de acuerdo con las autoridades, era el encargado de los dineros procedentes de las extorsiones y el monopolio de productos, así como el impuesto al gramaje del narcotráfico. Dicen también las autoridades que este está siendo buscado por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ampliación de estas noticias más adelante. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, muchas gracias. Y en Cartagena se levantó el paro camionero y los conductores evitarán pagar el peaje en la Heroica por 2 meses. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué otros acuerdos se lograron? Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, además habrá acompañamiento por parte de las autoridades y de la Dirección de Tránsito en los 2 puntos en donde sí se pagará la tarifa de peajes. Esto para evitar inconvenientes y trancones en esta zona. Pero mire, también hay que decir que este acuerdo con los camioneros se logra luego de una mesa de negociación que fue liderada por la Defensoría del Pueblo y en donde participaron todos los actores. El alcalde William Dow, asimismo la concesión vial de Cartagena y por supuesto los transportadores de carga pesada. ¿Cuál es ese acuerdo? Evitar pagar el peaje en 2 de los 4 que tiene la capital de Bolívar, y es tal cual como estaba funcionando también para taxis, buses y busetas y asimismo carros particulares. El alcalde de Cartagena, William Dow, además ha explicado que este acuerdo no tiene nada que ver con la parte jurídica y se hizo básicamente por el caos que estaba generando este paro de camioneros, los enormes trancones y asimismo el desabastecimiento de alimentos que ya se estaba empezando a notar aquí en la capital de Bolívar. Y en otras noticias llegaron 1.666 dosis de la vacuna de Sinovac para continuar con la primera fase de vacunación en Cartagena. La Secretaría de Salud ha explicado que se priorizarán los adultos mayores de 80 años que se encuentran en los hogares de paso o centros de vida del distrito. En total son 4. Iniciarán esta tarde a partir de las 2 y estará a cargo de la IPS Somedit, por supuesto con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, de una unidad móvil y de una ambulancia. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de estas noticias.
Un nuevo secuestro masivo en una escuela de Nigeria deja cientos de niñas desaparecidas. Al menos 22 combatientes de milicias proiraníes muertos durante el primer bombardeo ordenado por el presidente estadounidense Joe Biden. Y Estados Unidos celebró la aplicación de las primeras 50 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Un grupo armado secuestró a centenares de alumnas en un nuevo ataque contra una escuela en el noroeste de Nigeria, donde los criminales irrumpieron en el centro educativo y raptaron a las estudiantes luego de haber atacado un puesto de control del ejército en la zona. Medios locales afirman que hay 550 niñas desaparecidas, mientras se cree que se trata de un nuevo secuestro masivo para pedir rescate, una situación repetitiva en esta región donde los grupos criminales aterrorizan a la población y saquean a los pueblos. La semana pasada, unas 40 personas fueron secuestradas y más de 300 adolescentes habían sufrido la misma suerte a principios de diciembre. Hay al menos 22 combatientes de milicias proiraníes muertos durante el primer bombardeo ordenado por el presidente estadounidense Joe Biden desde que llegó al poder. La ofensiva fue realizada en la provincia de Deir al-Sur, en el este de Siria, y la cifra de decesos fue informada por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que confirmó que todas las bajas pertenecen a las filas de las milicias iraquíes consideradas como organizaciones terroristas en Washington. El presidente Joe Biden celebró la aplicación de las primeras 50 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos y afirmó que el país está varias semanas adelantado respecto de su objetivo de 100 millones de inoculaciones en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. And the more people get vaccinated, the faster we're going to beat this pandemic. That's why one of my first goals in office, when I was just before I was sworn in, I indicated that my goal was to get 100 million COVID vaccine shots in people's arms in my first 100 days as president. El ministro de Salud de Brasil, general Eduardo Pazuello, advirtió que el país atraviesa una nueva etapa de la pandemia de COVID-19 debido a un virus mutado que triplica su poder de contagio y alerta que el incremento de casos positivos es una realidad en todo el territorio. Pazuello se refería específicamente a la cepa P1 detectada en Manaos y se mostró preocupado también por la propagación de otras variantes de coronavirus alrededor del mundo, especialmente la detectada en Reino Unido. Aun cuando el gigante superó los 1.500 decesos en 24 horas, la segunda mayor cifra desde el inicio de la pandemia. Un informe de inteligencia de la CIA que vincula al príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman con el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en 2018 será desclasificado hoy por la Casa Blanca, según revelan varios medios estadounidenses, que aseguran que la decisión de publicar el informe refleja la determinación de la administración de Joe Biden de recalibrar las relaciones con Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, protagonista de fuertes tensiones por su historial de violación de los derechos humanos. A continuación, veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Se dispara desempleo. Más de 4 millones de colombianos sin trabajo. Con largas filas y aglomeraciones, adultos mayores de 80 años se vacunan en Bogotá. Alcaldesa Claudia López le pide al ministro de Salud que vacunación sea coordinada por los municipios. 6.000 vacunas en riesgo porque perdieron la cadena de frío. Pareja de adultos mayores lleva 57 años casada y después de un año de encierro salieron a vacunarse. Barranquilla empieza vacunación de adultos mayores con dosis de Sinovac. 2 mujeres de 109 y 107 años, las primeras en recibir vacuna en Santander. Asesinan a bicitaxista en el sur de Bogotá en medio de un atraco. Con 100 policías, refuerzan seguridad en Soledad Atlántico por racha de violencia. Triste historia de la perrita París. Murió en viaje intermunicipal entre Medellín y Cali. Levantan paro camionero en Cartagena. No pagarán peaje por 2 meses. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque se frena la recuperación económica y el desempleo se dispara en el primer mes del año con más de 4 millones de colombianos sin ocupación.
El DANE informó este mediodía que el 17,3% de los colombianos en edad de trabajar se encuentran desempleados. Esta tasa es mayor al 13,0% registrada en enero del 2020. En el país hay más de 4.167.000 personas sin trabajo, lo cual significa que el número de desempleados aumentó en 951.000 personas. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó a quiénes está afectando más el desempleo. Esas personas que fueron expulsadas por la pandemia del mercado laboral son personas que tenían mucho tiempo trabajando, la mayoría de ellos más de 5 años, pero que tenían un bajo nivel de formación educativa. El informe del DANE llama la atención sobre la alta tasa de desempleo en Bogotá, que llegó a 21,6%, es decir, más de 996.000 personas están sin trabajo en la capital. Por sexo, las mujeres son más golpeadas por la desocupación, con 2.280.000 desempleadas, mientras que en Colombia hay 1.887.000 hombres sin trabajo. Con largas filas y algunas aglomeraciones avanza el plan de vacunación de adultos mayores de 80 años en Bogotá. Luisa Fernández está precisamente en uno de estos lugares. ¿Y qué está pasando con el proceso de vacunación, Luisa? Buenas tardes, la saludo precisamente desde la carrera 14 con 52. En este lugar que ustedes pueden ver a mi espalda, que ahorita está despejado, en horas de la mañana habían cerca de 100, entre 100 y 120 personas. Y esas personas correspondían a las personas de población de mayores de 80 años y también a sus familiares que desde muy temprano llegaron para ser inmunizados. Sin embargo, esto se retrasó debido a que la agenda de esta institución no contaba con el número que estaba aquí. Es por eso que recibieron varias quejas. Incluso muchos de esta población adulto mayor estaba sin silla de ruedas, exponiéndose al contagio y también con oxígeno. Veamos qué ha pasado o qué pasó en esta jornada de inmunización. Este ha sido el panorama en varios puntos de vacunación en la ciudad, donde adultos mayores, luego de cuidarse durante todo un año, se arriesgan a contagiarse minutos antes de ser vacunados tras exponerse a largas filas y aglomeraciones. Falta un poco más de logística, pues yo inclusive dije que bueno, que llegó tan rápido el mensaje de texto, pero la logística aquí interna es donde están fallando. Se ve que no hay comunicación entre la EPS y la IPS, la prestadora del servicio. En el caso de doña Elvira, de 88 años, más de 3 horas esperó para ingresar al centro de atención para ser inmunizada. Lo preocupante es que ese mismo tiempo llevaba sentada en su silla de ruedas, sin oxígeno portátil, que es vital para su estabilidad física. Se nos puso muy moradita y se le bajó la tensión, está muy fría y pues ni siquiera nos han pasado un oxígeno ni nada. Esto me parece el colmo porque llevamos cuidándolos con tanto amor todo este tiempo y a ella la cuidamos muchísimo, es nuestra muñeca, como para que esto suceda, de que de un momento a otro no la podamos sacar y mira, hasta de pronto contaminarlos porque mira tanta gente que hay acá. Y como ella, decenas de adultos mayores y sus familiares se quejaron de la forma en la que se está llevando el proceso. El gobierno ya ha hablado supuestamente de que le aplicaban la vacuna en la casa, pero no fue posible coordinar eso con la EPS, que es la nueva EPS, y estamos aquí sufriendo las consecuencias de un maltrato que le están dando a nuestros ancianos. Ante la petición del ministro de Salud de evitar aglomeraciones en la ciudad, la alcaldesa respondió: Apreciado ministro, seguramente las EPS, IPS mejorarán el agendamiento evitando aglomeración, pero le insistimos en que se nos permita a las alcaldías coordinar y organizar lugares como coliseos donde podamos convocar sin barreras de EPS ni agendamiento y para mayores ir a su casa. Hace pocos minutos hablamos con el secretario de Salud, quien llegó hasta este lugar para explicar qué fue lo que pasó. Escuchémoslo. Ayer se vacunó aquí por agendamiento 80 personas, 81, mayores todos de 80 años como correspondía. Y para el día de hoy ellos citaron nuevamente, agendaron personas mayores. Les pareció una buena idea mandar un mensaje de texto a los diferentes celulares de las personas mayores con los que contaban, diciéndoles esté atento, esté atenta, en próximos días le vamos a agendar. Las personas, algunas interpretaron eso como que debieran venir a esta IPS y eso fue lo que pasó.
A las 7 de la mañana llegaron las personas que tenían agendamiento a primera hora, llegaron algunas que tenían agendamiento un poco más tarde, pero que prefirieron madrugar, pero llegaron otras que no tenían agenda. Entonces, claro, se generó una congestión, un momento que no debió haber pasado, menos con las personas mayores, pero aprendimos. Rápidamente se dieron las instrucciones necesarias, se entraron las personas, se reprogramaron las citas. También le preguntamos al funcionario sobre la propuesta que realizó la alcaldesa para abrir coliseos que pudieran ayudar con esta jornada de inmunización. Eso se conoce como vacunación sin barreras. No sería la primera vez que aquí vacunen a los de Chapinero, sean de nueva EPS o sean de otras EPS. Simplemente es un sistema de información que lo permita y que allá en el sur o en el norte o donde corresponda hagamos lo propio. Eso se puede hacer con la rectoría de la Secretaría Distrital y es la metodología que creemos, incluso pensamos que el Ministerio puede tener la misma idea, pero todavía el marco normativo no lo permite. Y en medio de estas jornadas encontramos la historia de don Ignacio y doña María, quienes llevan 57 años de casados y que luego de estar un año sin ver a sus hijos, por fin fueron inmunizados. No duele ni nada. Ay, nos sentimos súper bien. Don Ignacio y doña María han vivido con amor y respeto, sobre todo han enfrentado batallas juntos y esta no iba a ser la excepción. Tras casi un año de estar alejados de sus hijos, nietos y hasta bisnietos, en una finca del departamento de Boyacá, hoy fueron inmunizados en la Supred Centro Oriente de Bogotá. Yo me siento bien, estoy bien por el momento. Y me gustó la vacuna porque lo primero es como las vacunas, como si fuera como para niños, no duele ni nada, normal. Y esperando que ya pregunté que por ahí entre 28 días de la otra vacuna. Eso es una bendición de Diosito, porque ya uno ya vive más como más tranquilo. Ellos, que han vivido la parte más cruel del virus, le mandan un mensaje de esperanza y responsabilidad a la sociedad. Cuidándose uno, cuida uno la familia, cuida uno los hijos, los nietos, bisnietos, las hijas, porque esa es una situación muy triste. Entonces toca cuidarse uno y ayudarlos a cuidar a todos. Esta pareja se ha casado 2 veces y esperan que con la vacuna puedan seguir contando anécdotas como la vivida con la pandemia. Hasta el momento en Bogotá han sido vacunados 2.237 adultos mayores de 80 años. Y tenemos un dato importante, durante esta semana han sido inmunizadas más de 9.000 personas, a eso sumándole las 12.582 inmunizadas con el primer lote de Pfizer, a la fecha irían a cerca de 22.000 habitantes de Bogotá, a las cuales ya se les habría aplicado la vacuna contra el COVID-19. Con esta información me despido desde la localidad de Chapinero. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y el proceso de vacunación que se tenía previsto para este fin de semana con la vacuna Sinovac de 5.777 dosis quedó suspendido en el departamento del Tolima por una falla en la cadena de frío. El día de ayer el ministerio nos ha pedido confirmar números de lote y posteriormente nos ha enviado un email donde nos pide que aún no hagamos la distribución de estas dosis de la vacuna Sinovac. Lo anterior porque hay unas dudas respecto de la cadena de frío y se necesita verificar con el proveedor y que nos certifique INVIMA y el mismo Ministerio de Salud si la vacuna es apta para la aplicación o si sufrió alguna variabilidad por el tema de la cadena de frío. Estamos atentos, pueden haber 2 resultados. El primero, que el laboratorio certifique que no hay ningún problema y que podemos iniciar la vacunación en 47 municipios del departamento del Tolima, o la segunda, que tocará hacer el cambio de la misma y el gobierno nacional garantizará el cambio de estas 5.777 dosis en un tiempo récord. Y mientras tanto en Barranquilla también avanza el proceso de vacunación de adultos mayores. Jorge Castro nos tiene el reporte. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. La campaña de vacunación de adultos mayores de 80 años en el departamento del Atlántico comenzó en un hogar geriátrico del balneario de Salgar en jurisdicción de Puerto Colombia. Con 2.831 vacunas de Sinovac en Barranquilla y 1.667 para los municipios del Atlántico, comenzó la vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores de 80 años. La vacuna se hará inicialmente por agendamientos
a los adultos mayores que se encuentran en sitios de larga estancia y continuará en las cabeceras municipales. Los mayores de 60 esperan su turno. Bueno, llegará en el momento en que sí me la puedo poner. Me dan el sitio donde yo voy, para que me la pongan. Yo sí me voy a vacunar. No, el proceso sería bueno, que donde estoy metida en la Mutual Ser, no es que se encarga de eso. No, sí me llamaron y antes de ayer fui a poner los datos, pero ahora uno tiene que llamar. ¿Qué se hace? Si uno no se vacuna, no sabe si se contagia, y se vacuna la misma cosa. En Barranquilla son 40.000 adultos mayores de 80 años y 23.000 en los municipios. Y por la ola de violencia en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, aumenta el pie de fuerza. Se esperan para las próximas horas más de 100 policías. 20 asesinatos en lo que va de febrero registra Soledad. En el mismo mes de 2020 fueron 8 los homicidios. La escalada de violencia llevó a la Policía Nacional a asignar un contingente de 100 uniformados que reforzarán la seguridad. Estamos recibiendo con mucha complacencia la venida de un contingente de 35 o 40 unidades de la Policía Nacional, los cuales hacen parte de los 100 unidades que nos lanzó el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. La alcaldía se comprometió con más patrullajes para enfrentar la escalada de violencia que se vive por enfrentamientos entre bandas dedicadas al microtráfico. Viene a respaldar todos los trabajos de intervención, de vigilancia, de patrullaje, pero también de investigación criminal aquí en el municipio de Soledad. En Barranquilla, mientras tanto, se presentó hoy la estrategia drónica. En Soledad se registraron el año pasado 150 asesinatos y ya van 31 en lo corrido de 2021. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y también inició ya por hogares de adultos mayores del corregimiento de Salgar la vacunación en el departamento de Santander. María, ¿cómo está? Amiguita. Yo creí que ya se la ha llevado nuestro Señor, ¿no? La van a vacunar, ¿se deja vacunar? Ella es Ana de Dios Cabezas Afanador. Tiene 106 años, 32 de ellos vividos en el asilo San Antonio de Bucaramanga. Pese a su edad, no sabe qué es el COVID y tampoco que hoy será junto a su amiga de 109 años las dos primeras adultas mayores vacunadas en este departamento. ¿Su merced sabe qué es el COVID? ¿La pandemia? No, no sé. ¿Lo que está dando? Lo que está dando es que no dejan venir la gente para acá, para este lado. Ellas han vivido como muy aisladas de lo que es el COVID, porque nosotras cuando llegó el COVID, que fue por ahí en agosto, fuimos aislando a las que salían positivas, pero las demás no sabían qué estaba pasando. Su cuidadora es otra adulta mayor, una monja que se ha consagrado a ellas y que hoy pide también la tengan en cuenta. En Bucaramanga somos 11 hogares de la asociación y todos tenemos abuelitos mayores que necesitan la vacunación, necesitan reforzar sus defensas y necesitan vivir, porque hay que la vida que Dios le dio, nosotros tenemos que reforzarle, ayudarles. Y con el inicio de esta segunda etapa de vacunación para la población adulta mayor, una cosa preocupa a los veedores. Tenemos más de 1.077 adultos mayores en las 11 casas geriátricas. En el asilo San Antonio reposan aproximadamente 107 abuelas adultas mayores y vienen a colocar nada más dos vacunas. En total, este departamento recibió 9.353 nuevas dosis de Pfizer y Sinovac para complementar la inmunización de médicos y adultos mayores de 80 años. Dios los ampare y los favorezca en más las horas, que les vaya bien por donde quiera que vayan. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el sur de Bogotá asesinan a un bicitaxista en medio de un atraco. Un supuesto usuario planeó el ataque y la víctima finalmente murió en un centro médico ante la grave agresión con arma de fuego. Estilo Vengas, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues se trata de José Moisés, un hombre de 33 años de edad, quien en medio de un atraco fue asesinado. José Moisés, con tan solo 33 años de edad, se convierte en la víctima fatal más reciente en medio de la oleada de inseguridad que vive Bogotá.
Su bicitaxi era su único medio de trabajo y sustento para su familia. Fue trabajando en este donde 2 delincuentes lo violentaron en medio de un robo. En este video de cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que Moisés es atracado por un supuesto pasajero a quien movilizaba en su bicitaxi. Al lugar llega un cómplice en una bicicleta, quien sin mediar palabra dispara su arma de fuego contra Moisés, víctima que intentaba defenderse del robo. José Moisés salió a trabajar en su bicitaxi como todos los días. Resulta de que recogió un pasajero y lo hizo ir muy lejos en una calle solitaria. Y cuando llegó a su destino, llegó un cómplice a tratar de robarlo, pues José sacó un palo defendiéndose y los sujetos sacaron un arma de fuego y le dispararon. Luego de ver el impacto de bala en su pecho, empezó a gritar pidiendo ayuda a los vecinos. Luego de ser trasladado a un centro médico, falleció. Salieron los vecinos, llegó la policía, lo auxiliaron hasta el CAMI de Bosa y lamentablemente en el CAMI de Bosa perdió la vida. Moisés pagaba actualmente su bicitaxi. Su sueño era tener su propio vehículo para no tener que pagar cuota. El día de su robo, los delincuentes se llevaron cerca de 25.000 pesos que había trabajado y su maleta, donde cargaba su almuerzo. Como él, 242 colombianos han perdido la vida en medio de atracos. Desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en Sucre fueron capturadas 4 personas que estarían vinculadas a una red de falsos indígenas que buscaban apoderarse de la representación legal de estas comunidades y así apropiarse de los recursos que reciben del gobierno y de las multinacionales que operan en la zona. Tras un año de investigación, la Fiscalía capturó a 4 personas en Sucre que, bajo amenaza de intimidación y desplazamiento, buscaban apoderarse de la representación de varios cabildos indígenas de la región. Según la policía, tenían el objetivo de controlar los recursos que reciben los indígenas por regalías en la zona. Estarían exigiendo al capital de un cabildo indígena abandonar su cargo a través de amenazas. Gracias a más de un año de labores de investigación, se logra la identificación y captura de estos sujetos. Las autoridades también capturaron a funcionarios locales y abogados que mediante documentación falsa pretendían apoderarse de cabildos indígenas de la región del San Jorge. Sus pretensiones estarían apuntando a quedarse con el cargo para recibir los beneficios de parte del Estado. Los dirigentes indígenas advirtieron a los funcionarios de orden nacional y a los entes de control para estar vigilantes ante estas prácticas fraudulentas. Atroz crimen en el municipio de Peque, Antioquia. Una mujer con 9 meses de embarazo murió luego de quedar en medio de un enfrentamiento de grupos armados. Yusi Chaparro nos tiene esta historia. Yusi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se trata de una mujer de 29 años, quien también tenía otra hija y que quedó en medio del fuego cruzado por enfrentamientos entre bandas criminales. El crimen ocurrió en zona rural del municipio de Peque, Antioquia, en donde Elizabeth Orrego, de 29 años y con 9 meses de embarazo, quedó en medio de un enfrentamiento armado entre disidencias de las FARC y las AGC. Fue impactada por una de las balas. La bebé que llevaba en su vientre también murió. Defensores de derechos humanos denunciaron la tensa situación en la zona. Desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia rechazamos el asesinato de Elizabeth Orrego Torres. Sabemos que las mujeres vivimos de una forma distinta el conflicto armado, pero que también somos constructoras de paz. Estar aquí es rechazar cualquier tipo de violencia, pero también generar acciones a favor de la dignidad de las mujeres del municipio. Aunque el ejército no se ha pronunciado, autoridades rechazaron que la población civil quede en medio del conflicto armado. Se denuncia que desde hace varios días, hace aproximadamente 8 días, se vienen presentando fuertes enfrentamientos entre grupos de disidencias contra las AGC, poniendo como escudo humano a la población. Entre tanto, en Medellín, una joven de 23 años fue atacada por su padrastro, quien le roció gasolina y fue trasladada a policlínica debido a las delicadas lesiones en su cuerpo. Las comunidades piden un refuerzo especial militar en la zona. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz viernes. Yusi, gracias. Y una dolorosa denuncia hicieron los dueños de una perra bulldog francés que fue trasladada desde Medellín a Cali a través de una empresa especializada, pero murió al parecer por las condiciones en las que fue transportada. Sebastián Bedoya, ¿qué responde la empresa? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La empresa le ha dicho a Noticentro 1 CMI que se encuentra investigando para poder referirse a este caso. Por su parte, los propietarios de la mascota esperan que se haga justicia con este presunto caso de maltrato animal.
Con 4 horas de retraso llegó Paris desde Medellín a Cali. Su familia creía que la empresa en la que era transportada contaba con todas las condiciones, pero la sorpresa fue que al recogerla la encontraron agonizando. Explicación no nos han dicho, simplemente nos dan las condolencias por la situación. Ella venía en un camión turbo completamente cerrado. El dolor invade a la propietaria de la Bulldog francés y espera que se haga justicia. Por eso interpuso una demanda en la fiscalía para que respondan por la muerte de su mascota. Duele mucho cuando tú das tu confianza a una compañía de transporte especializada en transportar animales y que tú no tengas el conocimiento de los vehículos que van a utilizar con tus cachorros, gatos, aves, lo que sea, es muy triste. Tras la muerte de la cachorra de 2 años y 3 meses, defensores de los animales han pedido mayores controles a las empresas de transporte. En otras noticias del suroccidente del país, la policía del departamento del Valle capturó a alias Luisito Ococo en un exclusivo sector del sur de Cali. De acuerdo con las autoridades, este hombre es el cabecilla financiero de la línea criminal de los Shotas, del grupo delincuencial de la local que opera en el puerto de Buenaventura. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, muchas gracias. Y en Cartagena se levantó el paro camionero y los conductores evitarán pagar peaje en la Heroica durante 2 meses. Tatiana Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué otros acuerdos se lograron? Luisa, televidentes, buena tarde. Habrá acompañamiento permanente de las autoridades y de la Dirección de Tránsito en los lugares donde sí se pagará la tarifa de peaje. Tras varios días de paro, los transportadores de carga pesada llegaron a un acuerdo con la concesión vial de Cartagena para despejar la vía que conduce hacia la zona industrial que se mantenía bloqueada. El acuerdo se dio luego de una mesa de negociación instalada por la Defensoría del Pueblo, en donde participaron todos los actores. Entra el Full 1. La propuesta que dimos como grupo de transportadores y la única que vimos viable en este caso fue levantar talanqueras en el peaje de Ceballos y de Manga por un lapso de 2 meses mientras nos sentamos a negociar con ellos. Anteriormente solo taxis, vehículos particulares y buses estaban exentos de pagar la tarifa de los peajes. El acuerdo basado no tiene nada que ver con la parte jurídica del contrato. Este es un acuerdo teniendo en cuenta que se ha causado mucho detrimento a la ciudad de Cartagena. Aquí Cartagena es un caos y hay desabastecimiento en algunos sitios de alimentación. Durante la reunión también se acordó que los 2 puntos donde sí se pagará el valor del peaje contará con permanente acompañamiento de las autoridades y de la Dirección de Tránsito para evitar trancones e inconvenientes. Tatiana, gracias por la información. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. Espere a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Que pasen feliz fin de semana.